Muchas gracias y buenos días a todos y a todas por estar esta mañana aquí y estos días de intenso trabajo. La verdad es que yo voy a intervenir, voy a hacer una intervención y voy a explicar lo que pasa en el paquete, pero podríamos terminar rápidamente diciendo que realmente lo que sucede es que no sucede nada. Es decir, que tal y como se han presentado las medidas del paquete, significa que se va a quedar todo como está, a pesar de las vueltas que le vamos a dar al mismo. Pero bueno, dicho esto, no quiero empezar con una actitud negativa y me cabe la esperanza de que tengamos alguna capacidad todavía de negociación en el paquete. Como sabéis, fue en mayo de este mismo año que la Comisión lanzó la propuesta de este paquete de movilidad, cuyo contenido afecta directamente a la Comisión de Empleo en el Parlamento. Y, lógicamente, a todos los presentes que estáis hoy aquí en la sala, por supuesto, desde el punto de vista sindical, porque va a tener repercusiones para todo el contenido de la negociación y el resto de los elementos que se van a plantear. Desde que se conocieron las intenciones de la Comisión Europea en esta materia, las críticas se han venido centrando fundamentalmente en la insuficiencia de medidas que presenta y en la escasa o prácticamente inexistente respuesta a las demandas que se vienen realizando desde los trabajadores del sector. Acostumbrados a ver cómo el fraude en la carretera no se contiene, por supuesto no se erradica, pero parece que tampoco hubiera vocación para pasar a solucionarlo. En estos momentos, el sector de transporte por carretera en la Unión se encuentra en una situación verdaderamente penosa en cuanto al respeto a los derechos laborales y sociales de los conductores. Hay serios problemas de competencia entre los operadores del transporte por carretera y está repleto de prácticas y de sistemas de carácter fraudulento, como por ejemplo, y le voy a dedicar luego un breve espacio de ello, todas las prácticas que se están realizando a través de las empresas buzón, que luego, como digo, comentaremos. Desde la Federación Europea del Transporte, de Trabajadores del Transporte, las respuestas a las medidas propuestas por la Comisión ha sido rotundamente negativa. Estas no persiguen en absoluto erradicar el dumping social, al contrario, se va a seguir aumentando desde nuestro punto de vista y, desde luego, tampoco termina con la competencia desleal que se está teniendo en el sector de transporte por carretera. Además, las medidas que se plantean no abordan en absoluto temas de precariedad laboral en los autobuses, en los autocares, en el transporte de mercancías, no abordan los actuales niveles de fatiga del conductor que se están produciendo ya de forma habitual, no se preocupan de los aspectos relacionados o vinculados con la salud y con la seguridad en el trabajo del sector y, desde luego, nuestra valoración es que son totalmente insuficientes para solucionar el problema con el que nos encontramos. La propia Federación Europea de Trabajadores del Transporte han realizado multitud de propuestas para terminar con esta situación y, lamentablemente, han sido desatendidas. La propuesta de la Comisión, desde luego, no va en la dirección de acabar con el problema o con los problemas que estoy planteando. Este paquete, en resumen, no busca beneficiar a los trabajadores, sino a los mercados y, en base a la política de competencia, dejar que sean estos los que sigan regulando todo el trabajo que se viene realizado. Las medidas son socialmente injustas, además de una manera de legalizar la explotación de los conductores a través del abaratamiento de salarios y de poner en los hombros de los trabajadores lo que son las responsabilidades que deberían tener las empresas. La Comisión, definitivamente, con este paquete, lo que está haciendo es incumplir la promesa de querer terminar con el dumping y también con la promesa que ha venido realizando de pagar el mismo salario a los trabajadores que realizan igual trabajo independientemente del país donde lo realicen. Brevemente voy a explicar algunas de las medidas que contiene el paquete y luego haré algunas conclusiones. Sobre las medidas, el paquete de movilidad está compuesto de 3 propuestas legislativas centradas en los diferentes aspectos del transporte carretera. La primera es el tiempo de conducción y descanso,
el segundo es desplazamiento de trabajadores, de que Rina también ha hecho ya referencia en otro sentido, y el cabotaje y el acceso a la profesión. El nivel de relevancia de los temas a tratar es evidente y por eso, precisamente desde los sindicatos del transporte, se ha estado pidiendo una especial atención y firmeza a las medidas que deberían adoptarse. Para cada uno de los tres instrumentos, nuestro grupo ha propuesto un ponente en la sombra que es responsable del grupo. Pero los trabajos de los tres paquetes de los tres informes se van a coordinar desde lo que es el propio trabajo de empleo, que en este caso Rina es nuestra coordinadora y por tanto facilitará que podamos estar trabajando conectadamente. Sobre todo porque si conseguimos progresos en alguno de los instrumentos, evidentemente tendremos que ponerlo en relación con el resto para conseguir una colaboración y que en los tres informes saquemos o consigamos llegar a una propuesta positiva y nos podamos apoyar entre los tres informes para sacar elementos positivos. De la normativa con la que vamos a trabajar, el primer instrumento es la propuesta de modificación de la directiva en materia de desplazamiento de conductores en el sector de transporte por carretera. Ahí el ponente en la sombra es el compañero de la delegación francesa, Patrick Leyaric, que yo creo que ya conocéis. Las normas especiales que afectan a este colectivo, cuya principal tarea es desplazar mercancías en todo el territorio de la Unión, hace la necesidad de marcar unos límites concretos de forma muy clara. En contra de esta necesidad de marcar esos límites, la Comisión propone excluir de la aplicación de la normativa existente sobre desplazamiento de trabajadores a los conductores cuyos desplazamientos inferiores a 3 días no sean tenidos en cuenta como un desplazamiento igual que cualquier otro trabajador de la Unión Europea. ¿Qué significa? Significa que cuando trabajen, cualquier conductor, cuando trabaje fuera de su país de origen por un plazo inferior a 3 días, serán su salario, su remuneración, será la de su país de origen y no con el salario del país donde van a realizar la actividad, donde van a estar desarrollando su trabajo, en este caso la conducción. Claro, esto lo único que va a hacer es aumentar las situaciones de dumping social y la injusticia, por supuesto, con los conductores. Nuestra propuesta, lógicamente, es que hay que igualar las condiciones salariales y las condiciones de todos los trabajadores desplazados. Nos encontramos en este caso con una diferenciación y con una discriminación en las condiciones que desde luego no tiene, este plazo de exclusión no tiene fundamento ninguno. El objetivo es aprovecharse de los salarios más bajos de determinados países y que efectivamente no se cumpla con el principio de igual trabajo, igual salario, independientemente del país donde lo estás realizando. El segundo instrumento, que es el de acceso a la profesión y cabotaje, la ponente en la sombra va a ser precisamente Rina y se va a ocupar de las controvertidas llamadas empresas buzón. Como sabéis todos, son compañías establecidas en países europeos diferentes al suyo, donde no tienen ningún tipo de actividad económica, pero disponen de un régimen fiscal y unas condiciones para fijar salarios, precios, etcétera, mucho más favorable para las líneas de negocio. Yo no conozco muy bien todos los casos que se producen en el conjunto de los diferentes estados de la Unión Europea, pero sí conozco muy bien lo que está sucediendo, por ejemplo, en España. Y en España hay un montón de empresas que están poniendo su domicilio, su sede social la están poniendo en un tercero país, Rumanía, etcétera, donde no hay actividad de negocio, pero luego las condiciones de contratación de los propios trabajadores son las que tienen en estos países. La Comisión ha preferido evitar entrar en la eliminación. Ellos dicen que en beneficio del libre mercado, porque si no se estaría atentando, como digo, a las normas de competencia, y con esto lo único que se hace es beneficiar a las empresas y, de nuevo, dañar los derechos de los trabajadores.
Nosotros somos partidarios de promover una competencia leal en el transporte por carretera mediante la represión y finalización por completo de estas empresas buzón. Son una amenaza para los operadores locales y para los conductores del transporte por carretera que efectivamente están cumpliendo con sus obligaciones, con lo cual hay una práctica absoluta de competencia desleal en este ámbito. Bueno, en cuanto al cabotaje, la propuesta introduce un cambio de las normas preexistentes, pero desde nuestro punto de vista, desde luego, no es suficiente. La normativa comunitaria actual permite a los transportistas que tienen una licencia comunitaria realizar hasta 3 operaciones nacionales de transporte en un Estado miembro distinto al suyo, tras realizar un transporte internacional. La norma europea también establece que cada operación de cabotaje puede implicar varios puntos de carga y descarga. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que se aprovecha hasta el máximo esta práctica y ha dado lugar a un problemático cabotaje en cadena que lo que hace es que se realiza el máximo de paradas posibles en los itinerarios, exprimiendo por completo la norma y los conductores, con lo cual debería regularse. La propuesta quiere limitar el cabotaje, pero la Comisión no ha entrado en principio a valorar este problema. Evidentemente, nosotros lo haremos constar y trataremos de evitar la situación que se está produciendo. Por último, el tercer instrumento es la propuesta de reglamento. Perdonad un segundo. Es la propuesta de reglamento sobre los tiempos máximos y semanales de conducción y los periodos de pausa y descanso mínimos en el transporte por carretera. De este instrumento yo misma seré la ponente en la sombra y, por tanto, trabajaremos también sobre ello. La propuesta de la Comisión en esta materia es cambiar el periodo de referencia para el cálculo de los tiempos de conducción de 2 a 4 semanas. Esto implica que durante un mes, por poner un caso práctico, los conductores deben descansar 2 periodos de 24 horas y otros 2 de 45 horas. En la práctica, lo que supone es la concentración del tiempo de conducción en las 3 primeras semanas del mes y llevar el descanso obligatorio para la última semana del mes. El resultado a nosotros nos parece alarmante porque lo que significa es 2 días de descanso en un periodo de 16 días de conducción, con la correspondiente peligrosidad, que es la falta de descanso, la fatiga que tiene, sobre todo para el conductor, pero también con las consecuencias que puede tener para el resto de la población. En cuanto a los descansos semanales y la vuelta al país de residencia del conductor, la propuesta de la Comisión no se dirige a solventar el problema de tráfico de mano de obra, podríamos utilizar estos términos, entre los diferentes países de la Unión. Las empresas de transporte por carretera se van a dedicar a importar trabajadores desde países miembros con unas condiciones laborales peores a otros países donde las condiciones sean más elevadas. La única medida que propone la Comisión para evitar esta situación obliga a las empresas a organizar los horarios de los trabajadores para que puedan volver a sus países de residencia cuando tengan descansos de más de 45 horas. Volvemos otra vez a la situación del principio. Se van a acumular los periodos de trabajo en las 3 primeras semanas y solamente habrá la posibilidad de una vuelta de descanso a finales del mes. El resto del tiempo, cuando los trabajadores no están en su país de residencia, la empresa no tiene obligación de poner un alojamiento en condiciones ni de pagar la diferencia en el nivel de vida. Con lo cual, seguimos teniendo el mismo problema de que los conductores van a tener que seguir durmiendo en las cabinas o durmiendo en unas condiciones que, desde luego, no van a promover un descanso adecuado. Por ir finalizando, y a modo de conclusiones, es más que evidente que la Comisión Europea no tiene ninguna intención de mejorar la precariedad en el trabajo del transporte por carretera. Por más que lo ha prometido, por más que dice que quiere acabar con algunas de las situaciones más llamativas, como es el caso, como os decía, de las empresas buzón o el desplazamiento de conductores a otros países miembros, la verdad es que las propuestas no indican o no caminan hacia esa voluntad. Finalizo. El paquete de movilidad
tiene que tener utilidad, evidentemente no puede suponer que perdemos tiempo en la negociación para no modificar nada más que un par de cosas, y la Comisión tiene que demostrar que tiene esa vocación precisamente de terminar con este dumping. Hago solamente un apunte y termino ya, sujeto a las preguntas que se vayan a realizar. ¿Cuál es nuestro papel en este sentido? Nosotros entendemos que aquí tenemos que trabajar muy coordinadamente con los sindicatos y tenemos que trabajar de una forma muy colaborativa para atender a las demandas y a las propuestas que vengan desde los sindicatos. ¿Por qué? Porque realmente es uno de los sectores donde hoy en día se produce el mayor nivel de fraude, donde hoy en día se produce una de las mayores precariedades y donde estamos viendo además que la irrupción de los trabajadores autónomos, que además son denominados falsos autónomos, están teniendo una incidencia muy significativa. Tener trabajadores autónomos y falsos autónomos en la acción sindical complica mucho los marcos de negociación colectiva, complica mucho la sindicación de estos trabajadores y, por tanto, poder realizar un trabajo conjunto y un trabajo colectivo, y nos complica, por añadido, los marcos de la negociación colectiva. La situación que se produce en este momento, hombre, sabéis que cuando se hace la transposición los países tienen la capacidad de ajustar la normativa a lo que cada país considera oportuno, con lo cual la normativa sale con unas condiciones, o saldrá con unas condiciones de mínimo que efectivamente luego cada país puede ajustar. No va a haber una norma que sea la norma más beneficiosa. La norma más beneficiosa efectivamente se tendrá que negociar posteriormente en los países. Si fuéramos capaces de que efectivamente los tiempos de conducción se pudieran reducir a unos marcos donde el descanso fuera prioritario, nosotros, esa es la propuesta que tiene la Federación de Sindicatos, y nosotros estaríamos, por supuesto, por la labor. El problema es que no vemos que la Comisión esté precisamente en esa línea. La Comisión lo que quiere, dice que es en aras de facilitar la vuelta, que puedan, en los desplazamientos luego puedan tener periodos de descanso más amplios. Pero la verdad es que la propuesta, tal y como está desarrollada, no va a mejorar en absoluto los tiempos ni de conducción ni de descanso, por lo que decimos, por el cálculo que se hace de la ampliación de las 2 a las 4 semanas. Es un desastre, evidentemente. Nosotros nos vamos a oponer a ello y vamos a intentar, evidentemente, que se puedan mejorar las condiciones. Una referencia con el tema del transporte urbano. Más allá en el transporte urbano, todo lo que son las situaciones de transportistas en general, por ejemplo, en el caso de España vemos que precisamente en todo lo que es el sector del transporte, ya no servicios públicos, taxis, etcétera, ¿no?, sino lo que es precisamente transportes de pequeñas camionetas que hacen transportes locales, etcétera. Ahí es donde nosotros hemos observado el mayor nivel de fraude, precisamente a la hora de las contrataciones, a la hora de los trabajos informales, a la hora de los falsos autónomos. Ahí es donde hemos encontrado una de las mayores dificultades. Y la verdad es que nos encontramos con que si los gobiernos no tienen vocación y la Unión Europea no fuerza a los gobiernos a tener la vocación de terminar con este fraude, pues nos complica mucho a todos la existencia, y especialmente a los sindicatos, que son a los que les deja con muy poco margen de maniobra para poder regular las condiciones laborales.